Ya estamos viendo lo que es la ejecución de la auditoría forense. Pero estamos recordando que hemos visto, vamos bien de audio, ¿no? ¿Alguien me confirma? Hemos visto el tratamiento y análisis de la información, que es una etapa que se debería hacer antes de pasar a la planificación de la auditoría. En la anterior clase hemos visto la planificación, ahí establecemos la estrategia de la auditoría, hay fases y etapas dentro de la planificación que se debe realizar. Y hoy vamos a ver lo que es la ejecución de la auditoría forense. Ya, vean que toda esta parte es igual a cualquier tipo de auditoría, pero con sus particularidades. Y vamos a ir viendo esas particularidades. Ya, entonces, en tema de la ejecución de la auditoría, ¿de dónde empieza la ejecución de la auditoría? Ya, en la fase de la planificación tenemos dos productos, ya dos productos importantes que son el programa de auditoría, el MPA, el Memorando de Planificación de Auditoría, y el programa de auditoría. En el programa de auditoría están establecidos los procedimientos para ejecutar la auditoría. ¿Y esos procedimientos para qué se establecen? Para recopilar evidencia de auditoría. Y esta evidencia de auditoría tiene que tener, normalmente cuando hablamos en cualquier tipo de auditoría, tiene que tener dos características que llamamos suficiente y adecuada. Pero como estamos hablando de una auditoría forense, además tiene que ser suficiente, adecuada y esta tiene que ser legalizada. ¿Por qué legalizada? Porque si hay indicios de responsabilidad penal o están relacionados a algunos ilícitos, esa evidencia tiene que ir a un proceso de investigación. Una vez que se realiza el informe de auditoría, va al Ministerio Público. Por eso es que lo recomendable que debería ser la evidencia, además de tener en cantidad, estar relacionado a los hechos ilícitos, tiene que estar legalizada. Entonces veamos que ya acá hay una diferencia con otros tipos de auditoría, ¿no? En auditoría financiera hay necesidad de que la evidencia esté legalizada. No, tal vez excepcionalmente algo puedas, si encuentras algún fraude, algo, sí podrías solicitar la evidencia legalizada o que te legalicen la evidencia. Pero por lo general, en una auditoría financiera no vas a ir a pedir la evidencia legalizada, ¿no? Porque no es el fin llevar al Ministerio Público, pero en el caso de auditoría forense sí. Entonces, esa es una particularidad de lo que es la auditoría forense. Cuando hablamos de la evidencia, vamos a repasar un poquito a qué se refiere lo que es la evidencia suficiente, competente o adecuada y legalizada. Y en cuanto a la evidencia suficiente, está relacionada a lo que es la cantidad de la evidencia. ¿Ya? Y esto también puede tener sus particularidades en una auditoría forense, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, un caso de apropiación, es muy probable que la evidencia sea al 100%. Y a eso se refiere. A eso se refiere qué cantidad de evidencia tenemos que documentar, ¿ya? Pero dependiendo de algún hecho, alguna irregularidad y cuál es el objeto a probar, vamos a ver si necesitamos la totalidad, necesitamos una muestra, necesitamos cierta cantidad. Pero cuando hablamos de apropiación de dinero, porque el fraude se comete para sacar cierto beneficio, normalmente es económico y tenemos que establecer normalmente el 100% del dinero sustraído, del dinero apropiado, ¿no? Del dinero robado si estamos en el sector privado. Y cuando hablamos de la evidencia adecuada, es la cualidad que debe tener una evidencia en cuanto a su validez y relevancia. Entonces, es ya aquellos elementos intrínsecos de la evidencia, ¿no? La validez y la relevancia. La validez, que hay ciertas reglas, ¿no? Obtener información o evidencia documental, evidencia de terceros, de fuentes externas, del banco, de otras unidades, tienen ciertas reglas de validez, ¿ya? Pero toda evidencia es válido, pero hay que tener mucho cuidado con que estemos trabajando con evidencia falsa, digamos, ¿no? Eso sí hay que tener mucho cuidado porque estamos en una auditoría forense y estamos hablando de hechos fraudulentos que ya están planificados, que ya están, eh, que normalmente se falsifican, hacen falsificación material, falsificación ideológica.
En cuanto a la relevancia, es que tiene que estar relacionado a lo que yo quiero demostrar, a lo que yo quiero demostrar. Además, la evidencia, hemos dicho que en auditoría forense tiene que ser entonces la evidencia legalizada. ¿Y quién lo legaliza la evidencia? Lo legaliza el custodio del documento, ya conforme el artículo 1311 para que tenga validez en un proceso de investigación. Entonces, gran parte de la evidencia, porque hay cierta evidencia que es para demostrar el trabajo que estamos realizando, pero la evidencia que esté relacionado al hecho, al fraude o a los hechos irregulares, esa evidencia tiene que ser, cuando está relacionado a fraude o corrupción, esa evidencia tiene que estar legalizada. ¿Cómo se legaliza? El custodio que lo tiene la documentación tiene que poner un sello que afirme que esa es copia fiel del original. Eso nos sirve para armar nuestro legajo de pruebas, para los papeles de trabajo y para ir a futuro a un proceso. A ver si les voy a mostrar un documento legalizado. Ya quién legaliza, cómo se legaliza. Entonces, a diferencia de cualquier tipo de auditoría, es que esta evidencia tiene que ser legalizada. Entonces, vean que ya tiene sus particularidades cuando estamos hablando de la auditoría forense. No toda la evidencia es necesario legalizar, sino aquella que va a estar relacionado a hechos de corrupción o algún hecho irregular. El resto de la evidencia no hay ningún problema, puede estar en fotocopia simple. La evidencia, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones, ya hemos visto esto en la norma de auditoría especial y les voy a dar ya un trabajo sobre la normas internacionales de encargo de asesoramiento, la 3000, que también tiene que hablar de evidencia de auditoría. Entonces, la evidencia es válida si la misma ha sido obtenida en cualquiera de las siguientes situaciones. Hay que tomar en cuenta esto. Antes de entrar a explicar esto, hay que señalar que la evidencia en cuanto a la cantidad y a la cualidad que debe cumplir la evidencia depende también del juicio y criterio profesional del auditor, es decir, de la experiencia del auditor, cuánto de evidencia se va a recopilar y de dónde, y cuál tiene más validez, son más confiables, menos confiables, eso ya son criterios del auditor. Ya, cuando hablamos de la evidencia, cuando hablamos de la validez de la evidencia, por ejemplo, hay ciertas reglas que no son absolutas, ya no hay teorías absolutas. Las cosas pueden ser diferentes dependiendo de las circunstancias. Ya dice que cualquiera de las siguientes situaciones, dice, ¿no? La misma haya sido obtenida de fuentes independientes. Es cierto, ¿no? Cuando deberíamos darle mayor valor cuando obtenemos por ejemplo, del banco. Ya yo bastante de mis evidencias de auditoría, por ejemplo, un caso del cheque de seguro que se han, que se han apropiado personal de la entidad obtenido del banco. ¿Por qué? Tenía que obtener el sí o sí del banco porque el cheque, el original estaba en el banco. Entonces, evidentemente, en muchos casos, la evidencia de independiente o de fuentes externas va a ser mucho más confiable que la misma interna. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de fraude, puede ser que estén alteradas la información, la documentación. Porque inicialmente, en cuanto a eso, en el tema del cheque, revisé el comprobante, esta es la institución, ya esta es la entidad y este es el banco. Ya en la entidad, por ejemplo, sí habían fabricado toda la documentación, parecía ser que ha ido a otro lugar. Ya las firmas, las fotocopias, los documentos que respaldaban el comprobante, aparentemente decían que el cheque ha sido pagado a la empresa de seguros. Ya, pero como yo ya dudaba de esta información, porque así se cometen los fraudes, lo que he hecho es solicitado a un tercero quien era el tenedor del cheque. Y ahí he podido demostrar de que el cheque estaba a nombre del contador. Y ahí no había mucho que tardar, era una prueba fundamental en esta auditoría. Entonces, en este caso, por ejemplo, de fuentes independientes te da cierta seguridad, pero no necesariamente. ¿Qué pasa si esa otra
si esa otra empresa no lleva un buen sistema de información, y ahí podría cambiar un poco la regla. Y a lo mismo, además he solicitado, por ejemplo, estados de cuenta, certificación, confirmación de pagos al seguro. Entonces también he ido solicitando, ellos también me han dicho que no se les pagó nunca ese dinero, no se pagó. Entonces ya tenía evidencia de fuentes independientes, ¿ya? Entonces eso, cómo solicitar pues, en la etapa de la planificación. Cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental, por ejemplo, a través de descuentos físicos, observación, cálculos, inspecciones, etcétera, también es una buena, eh, eh, nos da cierta seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a inspeccionar el tema de los inventarios, participamos en los descuentos físicos, hacemos observación de los proyectos, avance de proyectos, hacemos cálculos, hacemos inspecciones, también tiene toda la evidencia tiene validez, excepto que sea falsa, ¿no? Que nos hayan engañado y que la evidencia sea falsa. Eso hay que ser escépticos, ¿no? Al utilizar o al analizar una evidencia de documentación original. Cuando obtenemos información de documentación original también es muy poco probable que dudemos, ¿no? Pero siempre hasta se puede falsificar también el original. Entonces hay cierto grado de escepticismo que debemos tener como auditores, pero no por eso dudar hasta del original y pedir certificaciones, confirmaciones, eso ya depende de las circunstancias. Cuando la contabilidad de los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno, cuanto mejor funciona el control interno, tenemos mejor confianza en los controles. En la mayor parte de los casos que yo he revisado, esto es relativo, existían los controles, pero había colusión. Y ahí la mayor parte de los fraudes se cometen con colusión, es decir, que muchas personas se ponen de acuerdo para cometer los hechos fraudulentos y por eso es medio difícil la identificación, porque los que deberían hacer el control no lo hacen el control. Entonces es relativo también de que estés en un ambiente de control o no. Es decir, todo depende siempre, más allá de esto, de algunas reglas que existen, de la validez de la evidencia o del cuánto confías en una evidencia de auditoría, también está lo que es el juicio y criterio profesional. Juicio y criterio profesional. Además, también va a estar el escepticismo profesional, ¿no? El escepticismo profesional, ¿por qué? Porque puede haber alguna duda razonable de que te haga dudar de cierta evidencia, no por más que sea de fuente independiente, de calculado por el auditor, también podríamos equivocarnos. Otra característica de la evidencia en la auditoría forense es la evidencia tiene que ser relevante. ¿Cuándo es una evidencia relevante? Cuando existe una conexión lógica entre el propósito y objetivo del procedimiento. Entonces, cuando nosotros en el programa de auditoría o en el programa de auditoría establecemos procedimientos de auditoría, nuestro objetivo es probar algo. Ya estamos probando algo. Vamos a probar algo. Entonces, tiene que tener esa relación o esa relación. Tiene que haber una relación entre lo que estamos revisando y entre la evidencia de auditoría. Yo estoy revisando planillas y me voy a revisar activos fijos. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, tiene que haber una conexión lógica entre lo que es el propósito y objetivo del procedimiento de auditoría que fue diseñado para ser aplicado. Entonces, ¿para qué yo he establecido en mi programa de auditoría? ¿Para qué he establecido? Entonces tiene un porqué y tiene que tener esa relación. En el fondo tiene que estar relacionado a lo que estoy revisando, ya relacionado al procedimiento o relacionado también al hecho fraudulento. Todos estos procedimientos también tienen que llevarnos a un hecho irregular, a tratar de demostrar un hecho irregular. Entonces a eso también irregular o irregularidades. Entonces, eso es lo que queremos probar. No siempre todos los procedimientos prueban irregularidades. Ya es para ver cómo ha operado un hecho, cómo operaba. No siempre es directamente ir a la irregularidad. Ya, en mi experiencia, cuando hacemos una auditoría especial y forense,
tiene que ser, tiene que ser como un misil teledirigido. El objeto tiene que ser muy preciso y el objetivo también tiene que ser muy preciso. Ya establecimos el objeto y el objetivo. Tienen que ser precisos. Porque buscar ya un hecho irregular. El alcance también es muy preciso. Ya el alcance es muy preciso. Y cuando entramos ya a los procedimientos de auditoría, cuando hemos limitado el objeto, el objetivo, el alcance, no vamos a tener muchos procedimientos, ¿ya? No vamos a tener muchos procedimientos. Y de esos procedimientos que vamos a establecer, normalmente uno o dos o tres procedimientos nos llevan un poco al objetivo de la auditoría, a identificar el hecho irregular o el ilícito, ¿no? Entonces, ¿no? El resto de los programas es para un poco respaldar al resto de a esos procedimientos que nos están identificando. Por el caso del cheque, al cheque los respalda la confirmación de la confirmación de la compañía de seguros que nos dice que no ha recibido. A eso nos va a acompañar un estado de cuenta que nosotros vamos a confeccionar. Podemos solicitar un estado de cuenta de la compañía de seguros donde nos muestren el movimiento. Vamos a analizar la póliza y los planes de pago que se tenían. Entonces vamos a tener otras evidencias que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo de la auditoría, porque todo nos tiene que apuntar al objeto, al objetivo y al alcance de la auditoría. Entonces tiene que haber una relación. Si he dicho que voy a revisar planillas, tengo que ir a revisar planillas. Si he dicho que voy a revisar saldos de cuentas de pago de seguros, eso yo no puedo ir a revisar activos fijos, contrataciones, planificación, POA, nada que ver. Entonces tiene que tener una relación que quiere decir que esa evidencia, además de ser válido, es decir, no tiene que ser invento del auditor, ahí entra la objetividad, tiene que ser válido y tiene que ser relacionada a lo que estamos realizando. Y a lo que le estoy señalando, de esos elementos, esas características, ya han debido ver en el resto de las auditorías, ya eso no varía, es lo mismo. Ya no olvidemos que además la evidencia tiene que ser legalizada. Para obtener evidencia de auditoría utilizamos varias técnicas de auditoría. Esto enunciativo no es limitativo, es decir, más allá puede ir también la imaginación del auditor, es decir, hasta qué punto podemos probar. Vamos a ver en la última parte que podemos solicitar la evidencia también a través de requerimientos fiscales, requerimiento judicial. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitantes en la documentación, de la documentación. La evidencia de auditoría puede clasificarse como sigue. Es una interesante clasificación que manejamos en la auditoría gubernamental. Y cuando vamos a las NIAs no tenemos este tipo de clasificación, sino ya están los tipos de evidencia, ¿no? Como las analíticas, los cálculos, las estimaciones, comparaciones, pero acá está un poco más mejor, digamos, agrupado técnicamente, ya en grupos. Ahí tenemos, por ejemplo, evidencia testimonial, obtenidas mediante entrevistas, encuestas, narrativos. Ya, ojo que los procedimientos es la mezcla de este conjunto de técnicas. Cuando aplicamos procedimientos de auditoría, es el conjunto de técnicas utilizadas por el auditor para recopilar evidencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros, ¿a través de qué vamos a recolectar evidencia? A través de procedimientos de auditoría. Y esos procedimientos de auditoría vienen de este conjunto de técnicas que podemos utilizar. Ya de estos conjuntos de técnicas que lo establecemos en procedimientos. Y a través de esos procedimientos vamos a obtener, recopilar lo que es la evidencia de auditoría. Y entonces el tema. Esta parte también se ha visto transversal en todos los tipos de auditoría. Es lo mismo. Ya en auditoría forense igual se utilizan las mismas técnicas, ya, y podríamos ir mucho más allá. Podríamos ir mucho más allá y solicitar ciertos peritajes técnicos, pero eso dependiendo del objeto de la auditoría, la complejidad de la auditoría. Ya tenemos testimoniales, podemos obtener evidencias documentales, registros contables, contratos, facturas, informes, todo tipo de documentación que nos puedan proporcionar la entidad.
Después tenemos evidencia física, ya emergentes de la inspección u observación. Ya el auditor va a ir a hacer observaciones, verificaciones, recuentos, entonces todo lo que interactúe con lo que es el sentido de la vista, la verificación objetiva de las cosas, ¿no? Físicas. Se utilizan técnicas analíticas ya desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices, tendencias, investigación de variaciones, operaciones no habituales, etcétera. Es decir, aquí, por ejemplo, acá todo lo que se pueda analizar, todo lo que el auditor pueda analizar, verificaciones, todo tipo de revisiones que podamos realizar ya. Pruebas globales, yo utilizo bastante pruebas globales, pruebas de detalles, hago una combinación de pruebas, ya dependiendo qué es lo que queremos ir probando. Después podemos utilizar técnicas informáticas. Hoy en día la mayor parte de las operaciones se van haciendo ya en sistemas informáticos, ¿ya? Yo me acuerdo de las responsabilidades que saqué en nota administrativa estaba relacionado a pedidos, ya en pedidos que se han alterado, ya y teníamos que haber verificado en los sistemas. Digamos, he pedido X, he pedido y he pedido Z, ya y resulta que como no había buenos controles, no me entregan el producto Y. Ya, pero para verificar que estaban actuando mal, yo he tenido que verificar en el sistema informático. Ya en el sistema verificar las salidas de este pedido de materiales y resulta que en el sistema informático salió el producto X, salió el producto Y salió el producto Z. Ya, entonces, por ejemplo, esto he utilizado la salida de material del sistema y he sacado un reporte del sistema como prueba de que se estaba cometiendo ciertas irregularidades o cierto fraude. Ya entonces utilizamos informáticas, base de datos, programación, ingresos, accesos, soportes electrónicos. ¿Qué es lo que he utilizado yo? Lo que he hecho es utilizar un soporte electrónico. Ya me he sacado la salida de material del sistema para probar de que sí estaban mintiendo y además estaban descontando. Ya, y esto tendríamos que entender los auditores, ¿no? A veces cuando esto lo informaba mi ejecutivo que es médico, esto no me entendía, ¿no? Porque cuánto siempre es. Evidentemente no era muy significativo el valor, pero hacer esto es engañar, ¿no? Engañar a la institución, a las personas. Otras técnicas habidas y por haber, ya, dependiendo del tipo de auditoría, podemos utilizar peritajes técnicos, ya como podemos solicitar informáticos forenses, psicólogos forenses, dependiendo de lo que queramos, porque de lo que queramos probar. Ya hay ciertos trabajos que pueden ser muy complejos y que requeramos tal vez un, un ingeniero forense, un ingeniero civil, podemos necesitar ciertos informes técnicos. Ya les dije además que en auditoría forense sí o sí se requiere que el informe legal o la opinión legal. Ya eso es lo mínimo que uno tiene que solicitar, es decir, estoy pidiendo otra evidencia adicional, una opinión técnica. Ya dependiendo de algunos trabajos también podemos solicitar a algún perito en grafología, en dactiloscopía, ya en grafología relacionado a lo que son las firmas, ¿no? Si son, la firma corresponde a tal persona, no a tal persona. Ya, pero este trabajo yo prefiero dejarlo al nivel de la fiscalía, excepto cuando hay alguna duda. Cuando hay alguna duda o validez de alguna documentación, podemos solicitar información de terceros, de fuentes independientes. Y por último, cuando dudamos de alguna firma, veracidad de algún documento, algo, podríamos solicitar este tipo de trabajo porque puede ser fundamental en una auditoría. Pero lo que os recomiendo es si no se quieres, es mejor que se haga vía fiscalía. Ya, o cuando alguien objeta algún tipo de prueba que no reconoce, de que diga que no es mi firma. Entonces, cuando diga que no es su firma, podríamos buscar
tratar de determinar ese elemento, tal vez solicitando algún técnico o un perito grafólogo, ¿no? Pero eso dependiendo de lo que vamos a ir observando. Yo prefiero dejárselo eso en el proceso de investigación, pero eso no es absoluto en el sentido de que si es necesario, fundamental para establecer la responsabilidad de algún funcionario, que las firmas correspondan a esa persona, sí. Ya en el caso, por ejemplo, que he hecho de los cheques, los comprobantes, nadie ha objetado su veracidad de las firmas. Además, las firmas eran muy idénticas. Y entonces, como no hay observación de hacer grafía, no. Si van a poner en la fiscalía, sí va a solicitar un peritaje. Hacerlo antes o hacerlo después tiene la misma validez, ya, pero normalmente cuando el fiscal solicita y se hace a través del IDIF, y hay otro instituto más de investigaciones forenses, aparentemente para el fiscal tiene mucha mayor validez, pero si yo contrato un perito independiente, ajeno también dentro de la auditoría, igual tienen que tener la misma, ya, pero lo que se ve en un proceso de investigación es que la evidencia haya sido obtenida legalmente. Dentro de un proceso de auditoría, la evidencia es legal, no es ilegal. Pero hay que también tener mucho cuidado, por ejemplo, las grabaciones, las filmaciones, hay que tener mucho cuidado porque no está permitido en nuestra legislación, ya que estemos filmando a las personas, todo. Entonces hay ciertas prohibiciones. Eso vamos a ver en el último punto. Entonces, podemos utilizar varias técnicas de auditoría para recopilar esa evidencia. ¿A través de qué? A través de los procedimientos de auditoría. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor, ya, o me cortan y me hacen la pregunta. Entonces, tenemos los procedimientos de auditoría, empezamos a recopilar la evidencia. No toda la evidencia está legalizada. Va a estar la evidencia legalizada va a estar relacionada a los hechos irregulares o a los hechos fraudulentos. Ya, esta evidencia se va a conformar papeles de trabajo. Ya en la fase de la ejecución de auditoría se conforma lo que llamamos el legajo corriente o el legajo de ejecución. Ya son legajos donde vamos ordenando, mantenemos un orden de la evidencia en función a lo que estamos ejecutando la auditoría. Ya, pero además de los legajos, de los papeles de trabajo, o el conjunto de papeles que vamos acumulando en la auditoría, lo llamamos legajo de papeles de trabajo. También tenemos que vamos a ir conformando lo que llamamos un legajo de pruebas, ¿ya? En auditorías relacionadas, en auditoría forense, deberíamos tener un legajo de pruebas. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en nuestra auditoría tiene que estar ya la evidencia, pero si hay ya hechos irregulares, ya vamos a necesitar acá ya una copia de evidencia legalizada, porque ahí tiene que estar trabajada. Ya, entonces, para nuestros papeles de trabajo ya necesitamos uno. Para el informe de auditoría mínimamente vamos a necesitar otra legalizada. Entonces vean que legalizada. Vean que cuando ya encontramos hechos fraudulentos o hechos de corrupción, mínimamente tenemos que tener dos copias de evidencia. Ya una para nuestros papeles de trabajo y otra para mandar a proceso, es decir, para que se vaya con el informe. Ya eso en auditoría gubernamental, por ejemplo, se lo llama legajo de pruebas. Ese legajo de pruebas se puede hacer en el privado o en el público, se puede hacer, es indistinto. Ya es indistinto, o dentro del informe también puede estar respaldado con documentación. En una auditoría financiera normalmente hacemos el informe, la opinión del auditor y hacemos otro informe de control interno. Estos informes van respaldados con documentos, con evidencia de auditoría, no hay necesidad, pero en auditoría forense sí o sí tiene que ir con evidencia de auditoría, ya como parte del informe o como un legajo separado, y con estas evidencias tienen que ser legalizadas. Vean que ya tiene sus particularidades una auditoría financiera, una auditoría forense. Entonces, en la auditoría forense, porque estamos identificando, tiene que ir legajo de pruebas, excepto que hemos iniciado la auditoría y llegamos a la conclusión que no hay responsabilidad o que no hay hechos fraudulentos. En ese caso no necesitamos demostrar ninguna prueba, ¿no? Sino eso tiene que estar solamente en los papeles de trabajo de auditoría. En los papeles de trabajo de auditoría, que si no hay hechos irregulares. Pero también al final
No sería un buen trabajo que al inicio hayamos establecido cierta hipótesis y durante el proceso de la auditoría encontremos que no puede suceder eso, puede suceder, pero debería suceder en lo mínimo, porque si yo he analizado, ya he empezado de una hipótesis, se supone que debería demostrar esa hipótesis. El procedimiento para obtener la evidencia la evidencia forense o de auditoría forense. Para la recolección de evidencia de auditoría forense se utiliza un conjunto de técnicas, lo que hemos señalado. Ya es técnicas testimoniales, físicas, documentales, analíticas, informáticas, otro tipo de evidencia. ¿Ya a través de qué? Recolectamos a través de los procedimientos de auditoría, que vienen a ser un conjunto de técnicas de auditoría que utiliza el auditor para recopilar evidencia de auditoría. En algunos casos que se requiera de documentación, que no es de acceso público, porque hay alguna evidencia, está restringido. Por ejemplo, si ustedes quieren solicitar algo a impuestos nacionales, tienen restricción. Y ahí eso hay que ir a ver el Código de Comercio. Ya en el Código de Comercio están los primeros artículos. En el Código de Comercio dicen, no, el comerciante tiene que llevar todos los libros. Ya se puede, cuando se solicita a alguien, nos pueden dar copia de esos libros, pero con ciertos límites. Por ejemplo, en impuestos nacionales, si queremos averiguar de algún tercero cierta información, estamos imposibilitados, ¿no? Tendríamos que hacerlo a través de la fiscalía, de un juez, ya, pero el solo hecho de ser auditores, desde mi punto de vista, y el solo hecho de ser auditores, deberíamos tener cierto privilegio en obtener cierta información, pero relacionado a la auditoría que estamos haciendo. Ya, la ley 1178, por ejemplo, en el sector público nos da cierto privilegio para solicitar información, no solamente a las entidades públicas, sino también a terceros, ¿ya? Y eso también hay que saberlo utilizar, ya no me acuerdo si es el artículo 36, ¿ya? Que todas las entidades que tienen relación o las empresas privadas que tienen alguna relación con entidades públicas, obligación de proponer control, es decir, cuando se está haciendo una auditoría. Y a eso hay que aplicar. Yo alguna vez he solicitado información a otras entidades y me han negado de dar. Podía haber aplicado esa ley que dice que ellos tienen la obligación y tal vez iniciarse un proceso de incumplimiento o algún tipo de responsabilidad, sí, se los podría iniciar. Entonces hay que saber utilizar eso. Entonces no toda la información es de acceso público. Ajenos a la organización se tenga algunos impedimentos legales. Se debe coordinar con asesoría legal a objeto de solicitar evidencia de auditoría de entes ajenos a la organización a través de requerimientos fiscales, y requerimientos judiciales. Eso también es una técnica que deberíamos utilizar como auditores forenses, ¿ya? Que para demostrar algo, en el caso que les he puesto del cheque, del ejemplo del cheque, necesitaba de una entidad financiera. Ya no me acuerdo si era el Banco de Santa Cruz. Creo que era a veces se llamaba Banco. ¿Ya? No era Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, para solicitar la copia de nuestro cheque, la copia legalizada, adelante. Hola, ¿qué dices? Hay que firmar. Un ratito. Estamos hablando entonces de los requerimientos fiscales y requerimientos judiciales, ¿ya? Una parte de la evidencia yo necesitaba el tema de los cheques, ¿ya? Pero un poco se complica en el privado, ¿no? Les voy a ver, veamos.
necesito un poco de espacio. Entonces, en uno de mis auditorías que tenía que revisar el tema del cheque a través del banco, a través del seguro. Y entonces aquí teníamos el banco, teníamos el seguro. Tenemos ciertas, como les digo, ya es un poco más fácil solicitar información cuando somos entidad pública, ¿ya? He solicitado al seguro, no se ha hecho ningún problema en darme la información, ¿ya? ¿Por qué? Porque le está solicitando auditoría. Ya, además tienen la obligación de darle información. Además estamos hablando de confirmaciones, de certificación, no está limitado por la ley o no hay una ley que le impida dar esa información. Pero cuando he solicitado al banco la copia legalizada del cheque, hubiera sido lindo tener el cheque ya y darles cómo se ha ido encontrando. Interesante esa prueba. Ya hay secreto bancario, pero es cheque. Nuestro cheque, nuestros ejecutivos podrían solicitar las veces que ellos quieran y pagar los 50 bolivianos, 40 bolivianos que nos correspondan. Ya de eso no había problema, pero si yo quiero solicitar otro cheque de un tercero es mucho más difícil. O solicitar movimientos bancarios de otras, información de otras personas es muy diferente. Ya comentarles que la anterior semana me han aprobado mi proceso de estafa. eh, Nada que ver con esta estafa y tengo que solicitar información de bancos, de terceros, pero como es vía fiscalía, al fiscal nadie puede negar, está dentro de una investigación. Entonces yo voy a solicitar vía fiscal que la banca me dé el nombre del titular de una cuenta bancaria, cómo ha sacado, desde cuándo ha sacado, desde tal. Eso se lo hace, por ejemplo, y es muy similar en el privado, ¿ya? Y yo voy a hacer requerimiento fiscal, tengo que hacer vía ASFI, a la ASFI, y la ASFI lo tiene que ordenar al banco. Ya, evidentemente hay impedimento legal que no se puede dar información de terceros, pero está dentro de un proceso de investigación. Entonces, vía el fiscal, solicito a la ASFI y la ASFI va a solicitar al banco y el banco va a remitir al Ministerio Público. Entonces ya tengo la información. Ya es más o menos, funciona de esa manera un privado igual. En este tema del ejemplo que lo estaba dando del cheque y del seguro, era nuestro banco, no había mucho problema. Ya lo que intermediaba, como eran cuentas fiscales, intermediaba el Ministerio de Economía. Ya es en el procedimiento de Economía. Economía tenía que ver autorizado al banco que me dé la copia legalizada. Entonces, como entidad, nosotros como entidad, en este caso estamos como la entidad, hemos hecho la solicitud al ministerio para que el banco nos dé la copia legalizada y el banco nos entregaba la copia legalizada. Y ese es un poco en este aspecto, pero normalmente funciona de esta manera. Ya cuando no hay, cuando hay ciertos impedimentos legales o cierto secreto bancario o cierta información que no es público, sí podríamos solicitar a través de qué, de requerimientos fiscales o de requerimientos judiciales. Eso normalmente hay que coordinar con los abogados, porque los abogados son los que van a preparar esos requerimientos fiscales. Ya no es fácil también encaminar. Ya yo no me acuerdo cómo he solicitado, pero en varias de mis auditorías he solicitado requerimientos fiscales, requerimientos judiciales, en varias de mis auditorías. Y ahí yo solicitaba y ellos hacían, y esas veces no tengo una copia, no sé. Cuando hablamos de requerimiento judicial, hay unas trampitas, ¿no? Hay unos anticipos de prueba que vía eso se va solicitando, ¿ya? Pero eso los abogados tendrían que dominar. No todos los abogados dominan esta parte. En requerimiento fiscal ya es cuando está en un proceso de investigación. Entonces, parte de mi información he solicitado eso. Pero podemos ver ahorita, en este momento, ahí ya estamos sobre la hora, pero podemos ver. Ya les muestro cómo he ido solicitando. En cuanto al sector público, existe normativa legal que obliga a las entidades públicas o privadas la entrega de información y de documentación
con fines de control posterior, con algunas limitantes establecidas en las leyes especiales. ¿Ya? Yo he solicitado información de impuestos nacionales, de terceros, al Banca, FPs, Ministerio de Trabajo, y algunos terceros más. ¿Ya? Y he utilizado normalmente requerimientos, pero quien me lo ha hecho eso es el abogado. Pero ahora yo soy abogado, yo también tendría que ser, pero yo no soy abogado de la institución, ¿no? A ver, veamos si encontramos. Ya, ¿dónde está Caja Petrolera de Salud? Auditorías Aerosur. Aerosur. Son las planillas. Ya, esto es solicitado de la misma institución. Pero ¿dónde está el programa de auditoría? Médico, Costa Rica, Compia, Aerosur. Este es. Programa de auditoría. Programa de auditoría, vehículo de Aerosur. Revisado. Ya. Son mis auditorías antiguitas, ¿ya? ¿Dónde está Aerosur? Responsabilidad civil, firma de convenio con la empresa Aerosur. Ese nombre. Solicitar la siguiente información, copia legalizada del convenio firmado con la empresa Aerosur. Vean ya cómo va encaminado la solicitud. Como ya sospecho de que algo malo ya está ya estoy probando, pero en esto, por ejemplo, ya estoy solicitando copia legalizada. Ya no solicitar dos veces. Ya primero tengo que ver el convenio, en qué se ha quedado, necesito la copia legalizada de amortizaciones mensuales, informes escritos, los importes calculados, el estado de cuenta de aportes a nivel nacional. Entonces vean que que toda esta prueba me está llevando al resto, pero acá hay estado de aporte de la empresa del sur a las administradoras de fondos de pensiones a través del Departamento Nacional de Asesoría Legal. Ya no indico acá cómo, ya, pero acá hemos solicitado estado de aportes a la empresa Aerosur. Debo tener en mi cajón, tengo las pruebas de este caso. Ya, ahí debe estar el requerimiento fiscal o el requerimiento judicial que hemos solicitado. Voy a revisar, porque tengo dos, tres cajones de este caso. Ya, entonces yo les digo, estado de aportes de la empresa Aerosur del periodo 2000 a las administradoras de fondos de pensiones a través del Departamento Nacional de Asesoría Legal. Como ven, yo voy solicitando cierta información a través de Asesoría Legal. Les mando una nota, una solicitud, y ellos canalizan la solicitud de información. En caso de que estas solicitudes no sean atendidas oportunas, realizar reiteración de la información. Con la información solicitada, verificar el cuadro de amortizaciones del convenio. El administrador de funciones compare con los importes. Ya al tema de las AFPs, no solamente se ha solicitado las planillas de sueldos, se ha solicitado aquí, debe haber uno corregido. Se ha solicitado las planillas de sueldos de la empresa Aerosur que cotizaban con nosotros, y ahí ese es un tercero. Hay ciertas restricciones, sí. Lo que no me acuerdo es que yo he mandado a asesoría legal que se haga el requerimiento a las AFPs y ellos no sé si lo han hecho por requerimiento judicial o por requerimiento fiscal. Fiscal no creo. Por requerimiento judicial han tenido que hacer. No es muy difícil de solicitar a un juez civil, decir que en la vía preparatoria requerimos cierta información para iniciar un futuro proceso legal contra tal empresa, algo. Ya, un poco también está el fundamento en que nosotros somos, como les digo, somos auditores. No sé si lo habrán hecho de forma directa a la FP, ya no me acuerdo, pero voy a revisar. Ya en las notas enviadas les puedo mostrar si se hace. Entonces, vean que como técnicas de auditoría se van solicitando. Ya he solicitado a impuestos nacionales, titulares de los NIT, facturas en varias auditorías, no solamente en estas, ¿ya?
pero no los tengo, esos documentos no me he sacado desde hace 10, 12 años, 14 años, y no me he ido sacando. Entonces, para recopilar evidencia de auditoría, veamos que podemos ir hasta más allá, es decir, solicitar a través de asesoría legal el tema de información de terceros que o hay algunas restricciones legales. Lo importante es contar con la información. Por ejemplo, ese amarillo que les he mostrado, obtener las planillas de sueldos de las AFPs es información muy importante, ¿no? Porque con eso se ha demostrado, con eso se demuestra que ha habido, por ejemplo, había doble planillas, había engaño desde la empresa en coordinación con ejecutivos de la institución pública. Ya y estamos hablando de millones, de cerca de 8 millones ese fraude. Ya, jóvenes, ¿tienen alguna aclaración, algún comentario? Estamos a 15 minutos de terminar la clase.